Bienvenidos a una nueva edición del clásico coloquio que realiza la Unión Industrial en Córdoba. En esta ocasión, Canal C estuvo entrevistando a los principales disertantes y referentes del sector que nos dieron la perspectiva de cómo está la industria en la Argentina. Estamos con el presidente de la casa, podemos decir, de este evento. Me imagino que sumamente orgulloso por la convocatoria que ha tenido la Unión Industrial de Córdoba. Sí, realmente orgulloso. Ayer fue una jornada hermosa de la Conferencia de Jóvenes Empresarios, 550 jóvenes, increíble, que no se movieron de la silla hasta que se fueron, y todos ávidos de escuchar los paneles y muy metidos con este tema, estos tiempos que se vienen, que tienen que ver con la industria, pero también con la tecnología y con los temas que a ellos les interesan. Así que muy interesante. Y hoy, bueno, la calidad del evento está también desarrollada por los invitados, ¿no? Los disertantes, y el nivel de disertante ha sido magnífico y lo va a seguir siendo, y realmente estamos muy contentos. Sí. Han contado también con la presencia del ministro de Industria, que ha dado, bueno, un mensaje y el plan de metas que próximamente va a estar desarrollando. ¿Se sienten conformes la Unión Industrial con el camino que está tomando el gobierno nacional? Sentimos que el gobierno ha tomado la sartén por el mango en el sentido de la problemática industrial. Es decir, tiene un desafío muy grande por encima, puesto que en estos 6 meses bajar el déficit fiscal, por ahí lo está haciendo con algunas herramientas que no benefician al sector industrial, pero no justamente por ese motivo, sino porque la prioridad del déficit fiscal los alienta a hacerlo. Pero bueno, esperamos que esto salga bien, que esta experiencia sea positiva para que el año que viene sea esperanzador y empecemos un proceso de desarrollo ya continuo, ¿no? Bien, ¿se escucha el sector de la Unión Industrial de Córdoba a nivel provincia y a nivel nación, las propuestas que tienen? Digo, porque ustedes están en el sector y en la diaria del desarrollo. Se escucha y mucho, y bueno, los reclamos muestran que la situación es compleja, fundamentalmente basado en la tasa de interés, ¿no? Está bien que los empresarios argentinos estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía, pero incluso, por ejemplo, la inflación, pero esta tasa de interés nos desacomoda y nos quita perspectiva, así que bueno, esperemos que empiece a bajar lo más rápido posible, es lo que el Ministerio de Industria nos está diciendo. También uno de los disertantes, bueno, José, desde su visión de contador, hablaba sobre la necesidad de realizar exportaciones, de que Córdoba tiene que exportar. ¿Es posible hacer esto? ¿Se viene desarrollando? Simonela. Sí. Es posible, o sea, ha mejorado los tipos de cambio relativos, o sea, hay ahora más competitividad. Hace falta para que las exportaciones sean sostenidas, porque estamos acostumbrados a ir a vender al resto del mundo de manera puntual, vendí, me vuelvo, pero que esto tiene que ser un proyecto continuo, no está el mundo preparado para comprarle de vez en cuando a un proveedor. Entonces para eso hace falta un plan de largo plazo, estabilidad, reglas de juego claras. Esto sirve para empezar a averiguar cómo anda el mundo y a dónde se puede exportar. Todavía no creo que uno pueda consolidar exportaciones con el sistema que tenemos hoy. Ha venido a acompañarlos a los integrantes de la Unión Industrial de Córdoba en este coloquio, y bueno, han sido muchas las voces que han hablado, entre ellas la del ministro Dante Sica. ¿Qué opina el sector de la Unión Industrial sobre las políticas que viene aplicando el gobierno nacional? Bueno, yo lo escuché a Dante Sica. Muchas cosas estoy de acuerdo en sus dichos. Nosotros lo que justamente le había pedido era que es un poco lo que voy a hablar en el discurso que me toca dar a mí, es que se respeten la baja de los impuestos, o sea, para así como en el campo el tema de los derechos, en el caso de la industria los reintegros, que estaban discutiendo de bajarlos
Y cuando uno está agregando valor y está exportando, que es lo que también el gobierno quiere que se haga, no se puede exportar impuestos. Entonces una forma de no exportar impuestos eran los reintegros y bueno, hoy con el tema de la baja o de achicar el déficit, están recurriendo muchas veces a cosas que van a hacer que el déficit aumente, no baje, porque va a haber menos producción, ¿no? Así que esas son cuestiones que por ahí, y la otra cosa que le estamos pidiendo a Dante, hoy él contó de que estamos en una crisis cambiaria todavía y por eso están las tasas de interés tan altas y eso para lo que es la economía real es terrible. Así que bueno, cuanto antes se llegue a bajar las tasas, más se va a recuperar, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido el sector o los sectores más golpeados en la Argentina con esta crisis cambiaria? Yo creo que ahora están todos los sectores golpeados porque antes nosotros hablábamos de una industria a 3 velocidades, donde teníamos el sector de la construcción, que está referido a obra pública, acero, automóviles que estaban bien, otros sectores como alimentos que estaban ahí, y otros sectores que claramente todavía no habían recuperado las pérdidas de hace 2 o 3 años, que son los textiles, calzados, gráficos, pero hoy automotriz está para abajo, acero también, bueno, construcción también, así que va a ser, hoy hay, la mayoría de los sectores o han parado de crecer o están para abajo. Algo que tal vez le hubiéramos preguntado era sobre reforma laboral también. Digo, ¿es una cuota pendiente necesaria para el sector también industrial? Sí, totalmente. Nosotros tenemos una ley laboral del siglo pasado, o sea que tenemos que empezar a trabajar con los sindicatos, o sea, esto es una discusión entre todos. Ahora, cuando hay atraso, hay alta inflación, el poder adquisitivo baja, es muy difícil salir de la coyuntura y eso es lo que estamos tratando de hacer, aunque cuesta muchísimo, ¿no? Para ir cerrando, ¿cuál es el pedido del sector y cuál ha sido el beneficio del sector en este periodo de este gobierno? Bueno, yo creo que el pedido es que la coyuntura no deje o sea, los problemas de coyuntura no nos dejen seguir mirando el largo plazo, porque la Argentina tiene que mejorar en ese sector, en el largo plazo. ¿Cómo van a ser las leyes fiscales? Cumplir esas leyes fiscales. Y lo bueno que hemos tenido en este periodo creo que ha sido muchas cosas. Hoy el ministro lo dijo, una es todo el tema de la desburocratización, el otro tema, el tener un dólar libre, eso para el exportador o para cualquier pyme que quiere exportar es fundamental. Y bueno, y el darnos por lo menos el camino de un panorama a largo plazo, que es lo que más necesitamos. Bueno, José Simonel estuvo exponiendo recién en el coloquio de la UIC y dio algunos ejes para el momento en el que está viviendo la Argentina. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el momento es muy complicado. Claramente lo que fue una crisis de tipo de cambio se trasladó a la economía real y hoy los empresarios y los comerciantes la están sufriendo. De hecho, que el EMI cayó de manera muy significativa, el consumo también cae de manera significativa, las expectativas de los consumidores también caen. Cuando uno ya empieza a analizar perspectivas, lo debe poner en un plano de algunas, digamos, perspectivas que son buenas, alentadoras, y otras que preocupan. Entre las que preocupan, obviamente, está
la inflación que va a seguir erosionando los salarios reales, más allá de que las paritarias van a mejorar un poco, pero no van a alcanzar a suplir la caída que han sufrido los salarios como consecuencia de la inflación. Hay que considerar que, digamos, la guerra comercial en la cual está involucrada Estados Unidos, peleándose con China, con Europa, digamos, va a tener consecuencias en la economía mundial. Aspiramos a que la Fed, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, digamos, no cambie la tasa mucho más allá de lo que, digamos, de lo que ya ha planteado, digamos, que se mantenga dentro de lo previsto. Pero bueno, frente a todo esto feo, frente a todo esto malo, frente a toda esta preocupación, digamos, hay una perspectiva para el 2019 de una muy buena cosecha, que comenzaría con la cosecha de trigo ahora a finales de este año, con récord de toneladas y a su vez con muy buen tipo de cambio y con muy buen precio internacional del trigo. Esto permitiría que un actor tan importante para el país y para la provincia de Córdoba se recupere, que es el sector agropecuario, mejora los niveles de actividad, mejora la recaudación, mejora la entrada de divisas, y también es de esperar que en el 2019 la cosecha sea buena, porque dicen los meteorólogos que nunca en Argentina hubo 2 sequías consecutivas, con lo cual si el campo mejora, si el turismo receptivo como consecuencia de los aumentos digamos, de tipo de cambio, del aumento del dólar, digo, mejora, es decir, vienen turistas, vienen brasileros a Bariloche, vienen turistas a Argentina y nos vamos menos a veranear al exterior, la balanza, digamos, de turismo debiera empezar a ser positiva, debieran entrar dólares por ese lado. Por otra parte, Vaca Muerta ya está produciendo, se habla de que a partir de el mes, digamos, de enero del 2019 comenzaríamos a exportarle gas a los chilenos y posiblemente en el 2020 ya tendríamos autoabastecimiento. De hecho, que las importaciones de combustible están disminuyendo. Así que digo, son buenas perspectivas para el 2019. El grave problema es pasar el 2018. Digamos, el 2018 tiene una caída del nivel de actividad muy importante, una pérdida de salario real muy importante, la cadena de pago se empieza a cortar, digamos, entonces el desafío del gobierno es cómo hacer para que aquellas pymes que están en problemas, aquellos consumidores que están en problemas, puedan pasar lo que queda del 2018 y llegar a este 2019 que por lo menos nos presenta algunas perspectivas mejor, ¿no? José, ¿y Córdoba puntualmente qué hace para mejorar la situación? Bueno, Córdoba no puede separarse de lo que es la macro nacional. Claramente a Córdoba le va a venir muy bien que Brasil crezca, digamos, y ese es otro de los drivers, digamos, que recién no lo nombré, pero digamos, es altamente probable que Brasil crezca. De hecho, solucionado el problema del paro de camioneros en Brasil, este mes el nivel de actividad de Brasil creció de manera muy significativa. Entonces, digo, si crece Brasil, a Córdoba le va bien porque exportamos autos, digamos, tenemos un comercio muy importante con Brasil, y si el campo le va bien es otro drive muy importante. El gobierno mucho grado de libertad no tiene, lo que sí debiera plantear el gobierno de Córdoba es una reducción de la presión tributaria que se ha visto, digamos, incrementada en los últimos 10 años de manera muy importante. Ingreso bruto casi que duplicó la presión tributaria en este periodo. Así que si algo puede hacer el gobierno provincial es avanzar con una reducción impositiva en la medida que pueda, y por otro lado mejorar la eficiencia vinculado a la energía para tratar de que los costos de energía de los productores cordobeses sea compatible con la de los santafesinos, por ejemplo, ¿no? Y con la de la provincia de Buenos Aires. Así que el desafío está por ese lado y continuar ayudando en la medida que pueda con el Banco de la provincia, ayudar como lo está haciendo ahora, lo destacó Dante Sica recién, ayudar a dar líneas relativamente más convenientes que le permitan pasar a los empresarios este corto plazo tan complicado desde el punto de vista del financiamiento. Nuestra política monetaria y fiscal que nos ha de alguna manera impelido a tener que revisarla y a tener que acelerar los pasos. Claramente es una situación no deseada, pero sí pensamos que va a ser una recesión más corta de la que hemos vivido en periodos anteriores,
que a diferencia de las anteriores estamos manteniendo el programa económico sin ningún tipo de desviación, sin ningún tipo de parche, que de alguna manera genere un cambio de regla de juego, de expectativa de los empresarios mayor, y que creo que vamos a salir de esta recesión mucho más fuertes en materia, en términos macro, de lo que estábamos al principio, porque vamos a tener menos déficit fiscal, vamos a tener un menor déficit de cuenta corriente, un tipo de cambio más competitivo, y que de alguna manera nos va a permitir, aprovechando las potencialidades y ya un trabajo que se venía realizando y una velocidad que venía trayendo la economía, volver a recuperar los ritmos de expansión. El problema es llegar a esa salida. ¿Pueden quedar muchas pymes, muchas empresas en el camino? Estamos tratando de que los costos desde el punto de vista de empresas y empleos sean los menores. Hemos desarrollado una estrategia en conjunto con el resto de las provincias. Hemos tenido una reunión hace 20 días con el Consejo Federal de Producción, que tiende a tener una agenda, yo diría, de acción inmediata, de mucha cercanía y mucho cuidado. Estamos poniendo mucha atención en la cadena de pagos, en donde estamos viendo los principales problemas. Todavía no hemos observado, y esto hay consenso con las distintas cámaras, quiebre en la cadena de pagos. Sí estamos viendo empresas en dificultades, hemos trabajado con la gente del retail, estamos trabajando con la línea blanca, o sea, tanto en conjunto también como el gobierno nacional con los instrumentos que tienen las provincias, el gobierno de la ciudad ha sacado también líneas de financiamientos de corto. O sea, estamos todos preocupados y avanzando en ese carril. Esperamos que los costos del punto de vista de empleo, vemos que todavía sí hay desaceleración en la creación, ha habido un poco de caída en el sector industrial, todavía la economía sigue generando empleo por el lado de servicios a una tasa menor, pero estamos muy atentos y ocupados en esos temas. ¿Usted cree que este año vamos a tener un resultado negativo de la economía o se va a ver decrecimiento este año? Nosotros tuvimos hasta el mes de mayo una tasa de crecimiento positiva, alrededor del 3,5%. Recién a partir de ahí el impacto de la sequía se empezó a notar. Si uno sacaba del indicador de mayo y de junio la sequía, toda la actividad no agropecuaria, por llamar así, seguía creciendo. Ya en los números que vemos en junio vemos una desaceleración. Nuestra expectativa es terminar el año con dos caras distintas, ¿no? Una primera etapa donde el consumo, actividad crecía a una velocidad del 3,5%, una segunda parte de una fuerte caída. Nosotros esperamos terminar el año positivo, entre 0 y 0,5% de crecimiento. Tenemos que ver cómo se termina de ver estos números. Sí, lo que creemos es que el tercer trimestre quizás puede ser un poco el más fuerte en términos de caída, y ya en el cuarto empiece a desacelerar producto de algunas mejoras que nos está dejando este movimiento del tipo de cambio y de alguna recuperación en los últimos 2 meses del ingreso real. ¿La crisis cambiaria ya pasó? Estamos en los últimos metros de la crisis cambiaria. ¿Cuánto impacta la economía de Brasil en la industria de nuestro país? Es importante, en especial es importante para la mirada del sector automotriz, en los cuales gran parte de su exportación va a ese sector. Esperábamos este año, la verdad, que Brasil creciera un poco más. Todas las estimaciones nos daban un Brasil creciendo arriba del 2%, y hoy estamos viendo que los datos, por un poco, el impacto de la incertidumbre política está más cerca del 1%. Claramente no tracciona tanto desde el punto de vista de la demanda como lo esperábamos, y eso seguramente nos resta. Por cada punto que crece Brasil, Argentina crece un cuarto. Por lo tanto, una desaceleración de Brasil nos impacta. ¿Qué expectativa tenemos? Que el año que viene, con un panorama electoral ya cerrado, con nuevas autoridades votadas, de alguna manera tengamos un Brasil que recupere parte de lo que era su proceso de expansión. El Lavallato afectó bastante la recesión en Brasil. ¿Eso no temen que se replique acá? No, el Lavallato fue mucho más, si querés, mucho más profundo en términos de cobertura, y estaba asociado ya a un proceso de crisis que había en Brasil. En todo caso, uno podría decir que agravó la situación en 2 sectores clave, que fue no solo la construcción, sino la participación que había tenido Petrobras, y que era uno de los principales jugadores en materia de inversión. En este caso de Argentina no veo que se pueda replicar la misma situación. Santiago, ¿te acordás esa frase de que decía que estaban los países desarrollados, los no desarrollados, Japón y la Argentina, ¿no? ¿Somos los argentinos una calidad especial de habitantes? Digo habitantes y no ciudadanos porque tengo miedo de nombrar a ciudadanos, ¿no? Bueno, yo te diría que Argentina en primer término, es uno de los más extraños países de América Latina. ¿Por qué? Porque es el único
al que se puede caracterizar como decadente en América Latina. ¿Por qué? Ningún otro país alcanzó los niveles de desarrollo que nosotros alcanzamos, en términos educacionales, económicos, políticos y constitucionales. Durante largo tiempo la Argentina fue un país que aspiró al protagonismo mundial y logró una proyección mundial notable. Desde esos niveles altísimos de educación pública y de desarrollo que nos permitió alcanzar algunos premios Nobel notables, Argentina se precipitó en la corrupción política que a su vez generó la decadencia general del país. Ningún otro país llegó tan alto. En América Latina los demás países pueden alcanzar niveles ascendentes de desarrollo, pero no cayeron desde tan alto porque sus niveles de desarrollo no fueron el nuestro. Por eso nosotros tenemos que pensar muy bien, no que el pasado fue mejor, sino cuáles son los desafíos del presente que nos permitan recuperar a largo plazo lo que es indispensable para ser una nación y nosotros ciudadanos y no solo población. Muy bien. Ahora, supongamos que esto arranca, esta decadencia, como dijiste vos, arranca con los inicios del populismo, que algunos dicen empezó con Irigoyen, los primeros bocetos, y después se perfeccionó. Supongamos que tengamos 80 años de populismo para promediar, y si esto es así, ¿es fácil erradicar el populismo? Yo creo que no, porque el populismo en verdad está arraigado en el caudillismo decimonónico. La Argentina fue uno de los pocos países que en el siglo XIX desplegó en su primera mitad y en forma simultánea la guerra por la emancipación y la guerra civil. Las provincias se enfrentaban entre ellas mientras combatíamos contra los españoles. Y una vez vencidos los españoles y ganada la independencia, la guerra civil se prolongó más allá de lo que históricamente podemos ver que es común a otras naciones. ¿Por qué? Porque aún seguimos siendo un país sin federalismo. Aún las provincias siguen estando relegadas por un centralismo porteño que ha impedido que el federalismo exista realmente. Tenemos deudas con el 19 que nos impiden alcanzar los problemas del 20 y del 21. Entonces, a mí me parece que una de las primeras condiciones de posibilidad de un desarrollo a mediano y largo plazo es diagnosticar correctamente por qué Argentina no pasó cabalmente al siglo XX, sino que transitó por el siglo XX en dirección al XXI con problemas irresueltos del XIX. De manera, en consecuencia, que a mí me parece que va a llevar mucho tiempo hacer esta transición, pero lo que me preocupa, te confieso, no es el tiempo que lleve, sino la constancia con que se proceda. Es decir, que los liderazgos políticos en gobiernos sucesivos estén hermanados por un proyecto común de nación, más allá de las diferencias que puedan tener de izquierda o derecha. Lo importante es que el concepto de república y de bien común lidere las posiciones sectoriales que puedan caracterizar a un gobierno u otro. Solo a través de esta continuidad es posible que la Argentina reconcilie en alguna medida la equidad social y la política. Argentina puede tener equilibrio fiscal, lo puede tener, se trata de tener la voluntad y la decisión. Argentina puede superar estas dificultades como hemos superado muchísimas dificultades. Córdoba y ustedes son un ejemplo de la capacidad que tenemos para crear, para superar dificultades y para progresar. Y créanme, queridos industriales cordobeses, que nuestra Córdoba, que está fuerte y está progresando, nuestra Córdoba va a continuar progresando. Va a continuar progresando, no tanto tal vez por lo que haga el Estado provincial, sino porque la sociedad cordobesa en su conjunto es una sociedad y tiene un empresariado que nunca fue cortesano. Nunca anduvo pidiendo una excepción, una regla para ver cómo gana más plata, sino que siempre el empresario cordobés, el industrial cordobés, estuvo invirtiendo, cambiando los procesos productivos, dando empleo para ver cómo contribuye, a su vez, del crecimiento de su empresa al crecimiento de la provincia. Yo les agradezco la actitud que tiene el industrial cordobés, que es la actitud
de riesgo, la actitud de producción, la actitud de ir siempre para adelante. Agradezco las palabras del presidente de la Unión Industrial de Córdoba, cuando habla de que son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a sacar el país por sí solo. Se necesitan consensos estratégicos de todos los sectores productivos, sociales y políticos, para decir hacia allá vamos y dejar de ser algo que va como autoconducido, parece, por algún borracho de banquina a banquina. Esto es lo que precisamos. Vamos, que tenemos la posibilidad de hacer. Nunca abandonemos el trabajo por la competitividad que es permanente en el complejo industrial de nuestra Córdoba y Argentina. Superemos con las medidas que con coraje, con audacia y con decisión se precisan para dejar atrás esta coyuntura que es muy difícil. Superémosla también no pensando en las próximas elecciones, sino en la próxima generación. Y vamos Argentina, vamos Córdoba, que el futuro va a ser nuestro más temprano que tarde. Muchísimas gracias, felicitaciones por esta evento. Canal C agradece a la Unión Industrial por haber abierto las puertas para cubrir este evento tan importante. Ustedes escucharon la palabra de Dante Sica para conocer la perspectiva desde el Ministerio de Industria de la Nación y por último la palabra del gobernador Juan Schiaretti para conocer el panorama a nivel provincia. Esperamos que haya sido de utilidad y seguramente nos volveremos a encontrar el próximo año en el coloquio de la Unión Industrial.